mientras se va poniendo este cacharro. La intención de esta comunicación es dar visibilidad a unos trabajos de investigación que lleva a cabo el grupo de investigación El Saber en Al-Ándalus, que se creó en Sevilla en 1994 y que desde entonces dirige el doctor Pedro Cano Ávila, compañero nuestro de la universidad, y al que se debe el mérito del mantenimiento del grupo de investigación. La verdad es que el mantenimiento del grupo no, al escritorio. Que el mantenimiento de un grupo de investigación es a veces muy complicado, con lo cual pues quiero agradecer públicamente a Pedro Cano, que en estos momentos está convaleciente de una operación, el interés que se ha tomado en el mantenimiento del grupo. Se creó en 1994 y en esta serie se van a publicar trabajos tanto de los miembros del grupo, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, como de otros arabistas o estudiosos de diversas instituciones que iban participando en sesiones, conferencias, jornadas que el grupo organizaba en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, el carácter de esta serie es intencionadamente misceláneo. Hasta el momento se han editado... ¿Qué? Ya ha aparecido. Hasta el momento se han publicado 4 números. Se llaman El Saber en Al-Ándalus, Textos y Estudios 1, editado por Pedro Cano Ávila y Ildefonso Garijo, en el año 97. El segundo, editado por Julia María Carabaza y Ali Taufik, en el año 99. El tercero, editado por Fátima Roldán e Isabel Hervás, en el año 2001. Y el cuarto, editado por mí y Antonio Jiménez Reillo, en el año 2006. Está en prensa un quinto volumen que está editado por Julia María Carabaza y Laila Carmen Maki, y que en esta ocasión, igual que hicimos en el volumen 4, que se lo dedicamos como homenaje a la trayectoria del profesor Martínez Montávez, en esta ocasión, querida Carmen, el volumen va dedicado a ti. Sé que es una sorpresa, te la teníamos reservada, queríamos haberlo podido presentar, pero esas dificultades económicas a las que ha aludido Mercedes, que toda publicación tiene, pues realmente han retrasado. Este número está hecho hace 1 año y pico, y entonces yo creo que en octubre podrá estar ya en papel. Con lo cual, bueno, con todo el cariño del alma del grupo de la Universidad de Sevilla, en la que tanto Carmen como Pedro han prestado su colaboración absolutamente desinteresada durante muchísimos años. Muchísimas gracias, casi no podía hablar. Esperamos que te guste. Hay algún articulillo así más personal, de semblanza, absolutamente divinos, algunos ya más de trayectoria académica, y luego pues todos los artículos que las diversas personas en ese momento pues habían aportado. Bien, ¿por qué se creó el grupo y la publicación? El grupo se creó porque había que dar visibilidad en Sevilla del trabajo relacionado con el mundo árabe, en general, los estudios árabes e islámicos. Hasta el momento, se crea en el año 94, hasta el momento había apenas la publicación de la Sevilla Islámica de Bosch, la publicación de artículos de miembros del área en la revista de la Facultad de Filología, Filología Hispalensis del año 86, y la creación de la especialidad de Filología Árabe en la Universidad de Sevilla, por fin, en el año 85. Por lo tanto, la visibilidad era escasa. Y eso a pesar de que Sevilla
pues fue de los lugares donde primero se prestó atención a la lengua y cultura árabes. En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio, en 1254 más o menos, decidió crear allí unos estudios y escuelas generales de latín y arábigo, que tendrían su sede en el Alcázar. O sea que hubiera sido una gran pionera en este tema. Pero no hubo noticias de estas instituciones hasta 1498, en que el Cabildo Catedral nombra 3 canónigos, entre ellos a Maese Rodrigo, que será el fundador de la Universidad de Sevilla, para que trataran de un estudio general para la enseñanza del árabe. Esa enseñanza se impartiría de forma absolutamente irregular, y lo mismo ocurriría en épocas posteriores. Por lo tanto, esta necesidad de visibilizar todos los estudios relacionados con lo árabe y lo islámico, y especialmente con el mundo andalusí, que es el que dio el nombre al grupo, era especialmente necesario. ¿Cómo se plantea la filosofía de estos volúmenes, de esta serie? Pues se deja una amplitud de temas total, enfoques y metodologías. La mayor parte del contenido va a estar centrado en Al-Ándalus, temas relacionados con Al-Ándalus, pero no se queda solamente ahí, sino que realmente abarca todo lo relacionado con el mundo árabe-islámico. Por lo tanto, en este estudio, pues, en esta presentación, no vamos a incluir los que no estén relacionados con Al-Ándalus. Era importante que en la sociedad andaluza se pudiera visibilizar el interés que ya suscitaba esa etapa tan fecunda de nuestra historia y que la sociedad ha ido asumiendo como parte de su legado, de su patrimonio y de su identidad. Por lo tanto, creemos que ha cumplido una función, pero al ser de ámbito tan restringido, queríamos aprovechar esta situación para darle un poquito de visibilidad. Lo que viene a continuación es un poquito rollo, porque es ver qué tipo de artículos han ido publicando y quiénes han sido sus autores, y por lo tanto lo vamos a poner así en una ristra para que cada cual vaya tomando nota de los que les pueden interesar, y seguramente en la biblioteca de la facultad están los 4 volúmenes y dentro de poco estará el 5º, para quien quiera consultar el que sea propio de su especialidad. Lo he dividido en 7 categorías. Algunos artículos podrían ir incluidos en uno o en otra, pero la primera categoría serían trabajos de lengua y literatura. Empezamos por un trabajo de Julia Carabaza, aquí presente, algunos arabismos en la traducción de Kitab Fil Adab al-Hizba al-Saqati, que continúa en un segundo trabajo. Estos 2 trabajos, 1 y 2, bueno, en las actas irán ya los datos concretos para que todo el mundo los pueda localizar. Analiza de diversos tipos de arabismos, unos equivalentes a su epónimo árabe y otros diferentes en este tratado, siguiendo la versión de Chalmeta de los años 67 y 68. El siguiente estudio de Joaquín Balbé, Historia, Toponimia y Lengua, aparte de tener un poco de su proyección personal, de su trayectoria, su intención de un diccionario geográfico de España y Portugal según las fuentes árabes y tal, acaba realmente centrándose en topónimos sevillanos como Escardiel, Albalat y Triana. Otro trabajo de Francisco José Durán Velasco se centra en observaciones de etnonimia y toponimia, y también luego va a analizar términos como afranji y franji y faranji, África y topónimos y tónimos cananeos, moro, libio y bereber, y rum y yunani, especialmente en esos términos. En cuanto al trabajo de Carmen Romero Funes, voy a ver si no me paso. ¡Ay! Me pasé. Carmen Romero Funes
va a lidiar con la Abu Ja'far Ahmed ibn Saber al-Qaisi, un poeta extrañado. Va a hacer una relación de erudito, de viajes y trasvase de saberes entre el Oriente y el Andaluz, para situar a viajeros que huyen por diversas causas, sobre todo sus ideas heterodoxas, destacando a Ibn Hazm, cuya doctrina seguiría al-Qaisi. Entonces luego aborda la vida de este personaje, los motivos de su salida de Al-Ándalus hacia Egipto, y traduce y expone algunos de los fragmentos de su obra poética. El último de este grupo sería uno de José Ramírez del Río, sobre el tema literario La victoria tras la muerte de la Arabia preislámica y su reflejo en Al-Ándalus. Plantea el tema de ciclos literarios parecidos como el del Cid, la influencia de la literatura árabe en la castellana, y luego se centra en 4 leyendas referidas a historias de Muqaddam, de Zanfara, Atay y al-Humayr, Ben Humayr, en que todos triunfan tras la muerte. Entonces su hipótesis es que estas leyendas, a pesar de su origen preislámico y resonancias paganas, van a gozar del favor de los literatos andalusíes. El segundo grupo de trabajos, son los relacionados en general con cultura y las artes. El primero sería el de Fátima Roldán e Ingrid Bejarano, sobre documentos árabes de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Sevilla. En él estudian unas tablillas de las que se usaban en la enseñanza en el mundo islámico, y documentos de la cual hay en una colección de 4 documentos de la capilla de la Biblioteca Capitular. Entonces editan el texto, traducen, comentan, incluso epigráficamente, una de estas tablillas. El siguiente trabajo es de Antonio Jiménez Reillo. Trata un tema bastante interesante, el árabe como lengua extranjera en el siglo XIII, medicina para convertir. Señala cómo esa enseñanza institucional del árabe pues se remonta prácticamente al siglo XIII, cuando los dominicos empiezan a hablar de los studia linguarum, para poder predicar en dicha lengua, y que luego, iniciativa que luego seguirían los franciscanos. Entonces nos sitúa ya en un al-Ándalus mudéjar, colonial en el sentido más controvertido del término, en que la lengua de los vencidos, el árabe, iba a ser un instrumento ideológico para convertir, aparte de vehículo de saber. El artículo está acompañado de mucha bibliografía y abundante aparato crítico. El de Carlota Sánchez Moliní, Bibliotecas y Al-Ándalus, muestra la ligación entre la biblioteca y la enseñanza, las instituciones con sus grandes colecciones de libros, el trasvase de saberes entre los distintos centros de Oriente y Occidente, el interés de los califas por los libros, el mantenimiento de bibliotecas en que iban acopiando traducciones de obras helenísticas, y luego ya se centra en las bibliotecas de Al-Ándalus para hablar de cómo llegan a superar en un momento dado a sus maestros orientales, cómo se forma la biblioteca de Al-Hakam y cómo termina. Luego ya analiza bibliotecas privadas de las principales ciudades de Al-Ándalus, bibliotecas semipúblicas y de las mezquitas y cómo funcionan. Otro artículo es, ya pasamos a temas musicales, es de Reinaldo Fernández Manzano, Instrumentos musicales en Al-Ándalus. Analiza el concepto de música andalusí, su simbología y mitología y los tipos iconográficos a que ha dado lugar. Luego va haciendo una sistematización de estos instrumentos en cordobófonos, aerófonos, membrabófonos e idiófonos. Todo ello va acompañado de una abundante bibliografía sobre el tema, textos literarios referidos a ellos y imágenes ilustrativas.
Y Manuela Cortés va a centrarse en un aspecto como el perfil de la Nauba en la época omeya, describiendo esta pieza musical tan típica del mundo islámico, cómo va a evolucionar desde su origen oriental a su recepción en Al-Ándalus y cómo los influjos de ritmos autóctonos le van a dar su personalidad netamente andalusí. Otro artículo relacionado con el arte es el de Carmen Ruiz, Artistas y Visionarios. A ver, que no me pase. Pictografía y colofón del manuscrito a las utilidades de los animales de al-Durayhim, que continúa estudios anteriores sobre este manuscrito de la Biblioteca del Escorial, y en él estudia el colofón, lo analiza, lo traduce, da claves de algunos de sus enigmas, plantea soluciones a otros, y bueno, todo esto acompañado de interesantes tablas y de bonitas imágenes de dicho colofón. Pasando ya a otro tipo más relacionado con la arquitectura, el arte de la arquitectura, tenemos el artículo de Ángeles de la Torre acerca del diseño y la estación en Al-Ándalus. Y intenta demostrar cómo el diseño de estas obras andalusíes, especialmente centrada en la arquitectura, va a responder a la forma en que tienen sus autores de concebir el mundo, su cultura y sus adelantos científicos, para concluir que esos parámetros en que se desenvuelven los diseñadores andalusíes afirman la modernidad de algunas de sus teorías del diseño andalusí. Rafael López Guzmán va a estudiar la arquitectura mudéjar y su proyección en América. Bueno, tras un largo debate en torno al tema mudéjar, la evolución de este estilo, su presencia en la península, en la arquitectura religiosa, militar y civil, y estudiar algún aspecto concreto como la carpintería de lo blanco, las cubiertas de madera, ebanistería, se va a centrar en el mudéjar granadino, que considera que por razones políticas va a ser luego el modelo que las órdenes religiosas también van a trasladar a otros sitios, especialmente a América, donde va a dar lugar a ese mudéjar americano que todavía necesita tantísima reflexión. Y en este punto también incluiría un artículo mío sobre Sevilla en la luz en Nur al-Ándalus de Amina Rihani, en que, basándome en la edición de Carmen Ruiz, sobre los viajes al Magreb al-Ándalus y Nur al-Ándalus que hace Rihani a Andalucía en el 16 y en el 39, va visualizando esa Sevilla, nos va contando su historia romana, árabe y como él llama, de los hispanos, el espíritu de la gente, sus calles, barrios, parques, describe palacios, monumentos, arte, cultura, fiestas, para acabar en la Sevilla árabe y mostrar la nostalgia que despierta en el imaginario árabe. El tercer grupo de trabajos, perdonad porque no soy un desastre para esto de manejar varias cosas a la vez. Este es uno de los grupos que más trabajos tiene. El tercer grupo de trabajos, Derecho y Jurisprudencia, de la cual aquí hay varios interesados. Vale. Empezamos con el de María Isabel Calero sobre derecho islámico y su aplicación en el Andalus. Va señalando las fuentes primarias, evolución, para dar respuesta a las necesidades, conceptos como práctica jurídica, uso local, costumbre, y luego cómo es la organización judicial de la Granada nazarí. Otro grupo de artículos lo va a publicar Pedro Cano sobre aspectos muy concretos de la jurisprudencia andalusí, sobre todo, ya salió aquí como es de Teipo Maliki, alquiler de inmuebles urbanos, jurisprudencia sobre arrendamientos de tierras y devolución de bienes comprados cuando se descubren defectos.
En todos ellos sigue una misma metodología, definiendo el tipo de contratos, los elementos que contribuyen en el contrato, contratantes, objeto de contrato, fórmula de voluntad contractual y fórmulas contractuales y cláusulas de estos contratos. Se parte de textos notariales de Insalmún y suele incluir otras opiniones jurídicas que contrastan con la de Injaldún, traducción de textos, y luego traducción siempre novedosa de algunos de estos capítulos ya concretos, ¿no? Inmaculada Camarero y María Arcas estudian también otro tratado, un capítulo, lo traducen sobre calamidades agrícolas de Ibn Abi Samanim, y lo van, siguiendo el mismo sistema, lo van a traducir y editar con un abundante aparato crítico. Y el último de este tipo del dedicado al derecho es de Pedro Chalmeta, sobre delitos de sangre en Al-Ándalus durante el califato. Hace un poco el recorrido de cómo los delitos de sangre no estaban contemplados en el derecho musulmán, pertenecían al derecho privado, se basan en el delito de sangre de época preislámica y luego cómo va esto modificándose con la introducción del Islam y las modificaciones que el Islam va a introducir en este tipo de delitos. En cuanto al cuarto grupo, que son trabajos de sociología, empezamos sobre todo por minorías, ¿no? Bernard Vincent estudia qué es ser morisco en la España del siglo XVI y va comparando pues la disparidad de situaciones que hay respecto a lengua, vestimenta, nombres, apellidos, prácticas religiosas, culturales, incluso si uno es hombre o mujer o el lugar en el que habita, ¿no? Y Carmen Carriazo, nieta de Mata Carriazo, estudia la imagen del morisco en las relaciones de sucesos del XVII, ¿no? Una especie de periodismo antecedente del periodismo moderno por su inmediatez, por una serie de cualidades, en que estudia este tipo de relatos tan interesante desde el punto de vista sociológico y aporta 4 textos específicos, describiendo al morisco como traidor, como cruel, como vengativo, como espía interior, como ladrón de niños, y en otros casos moriscos que mueren al convertirse a manos de sus hermanos musulmanes. Otro artículo, en este caso mío, y del cual si luego me diera un poquito de tiempo hablaría del libro, que ya mencionó Martín Montávez anteriormente, es la Inquisición de los moriscos en la novela Granada de Radwa Shur. Esta egipcia hace una magnífica descripción de la situación de los moriscos granadinos. Bueno, me voy a parar un poquito. También de los moriscos de Levante, de Aragón, trazando las diferencias entre ambos, ¿no? Pero el artículo se va a centrar en la actuación de los moriscos cuando ya su situación se ha ido deteriorando, en la actuación de la Inquisición, cuando ya su situación ha ido empeorando tras la conquista de Granada y las capitulaciones y edictos posteriores. Entonces, fijando la descripción de los inquisidores, el proceso inquisitorial y todos los pasos que siguen hasta el auto de fe y la ejecución de las sentencias, ¿no? Fernando Díaz Esteban va a pasar ya a estudiar los judíos en la España musulmana, intentando ver qué cifra tienen, qué situación jurídica y política como dimníes considerados protegidos por los musulmanes, su proceso de arabización e incluso su colaboración con los árabes, retraduciendo, incluso llegando a intercambiarse cartas en árabe con caracteres hebreos con ellos. También un interesante artículo. Elena de Felipe ya habla de los bereberes de Al-Ándalus
Y aparte de hablar de estos dos términos, barbar, como lo refieren las crónicas, y más bien como hombre libre, que es el que ellos prefieren, va a definir, va a intentar ver, primero, que no forman un grupo homogéneo y las distintas situaciones desde el punto de vista lingüístico y cultural, desde el punto de vista de asentamiento, relación con árabes y con otros bereberes, su aculturación, los puestos que ocupan, las aportaciones a la sociedad andalusí. Fernando Maillo nos trata el aspecto mercantil de Al-Ándalus, si es mercantil o es tributaria. Señala la importancia del comercio internacional, por lo tanto, como Al-Ándalus podría ser una sociedad tributaria mercantil. El grupo 5, gracias. Sobre filosofía y religión, tenemos artículo de Ramón Guerrero sobre la religión vista por filósofos andalusíes, en que se centra sobre todo en cómo la lucha entre razón y revelación vista por Masarra, Ibn Sid, Tufail y Ibn Rushd, especialmente. Voy resumiendo mucho, pero todos los demás datos estarán en su momento. Pablo Beneyto habla de Ben Arabi y del relato de la palmera de Sevilla, va comparando unos textos hasta llegar a la conclusión que el protagonista del encuentro de la palmera en sueños con el profeta es el propio Ben Arabi. Y Durán Velasco habla sobre incrédulos y apóstatas, sobre las ideas heterodoxas, y como los personajes tenían que disimular sus escepticismos, sean judíos, sean musulmanes, en la sociedad de su tiempo, y por lo tanto los intereses que le llevaban a conversión o a no conversión. Trabajos sobre ciencias. Los trabajos sobre ciencias se van empezando por el de los ulemas. Manuel Amarín estudia los ulemas de Al-Ándalus en un muy ilustrativo artículo, su vida intelectual, todo su significado en la sociedad, su dedicación a la ciencia, descripción de estos propios ulemas, sus cargos, sus trabajos, el materiales que estudia, y todo eso sacado de las fuentes, ¿no? María Crego se centra más en los ulemas toledanos y su relación con la historia política de Toledo, en aspectos administrativos, y las relaciones que esta ciudad mantiene con Córdoba y cómo intervienen. Analiza más o menos a 80 ulemas, unos nacidos en Toledo, otros residentes, y qué papel han jugado en la configuración de la sociedad toledana del momento. Concha Vázquez estudia la medicina andalusí, la medicina del tabib y su proyección social. Entonces, partiendo de que el origen es la medicina griega, va estudiando la ciencia médica en todos sus apartados, y luego se centra en los más famosos especialistas andalusíes para llegar luego a la práctica social, cómo se asiste al enfermo, a las instituciones, formación en médico y distintas categorías. Carmen Romero estudia a los médicos sevillanos que viajan fuera de Sevilla y qué influencia tuvieron y qué aportaciones hicieron tanto exterior como interior, e incluso las actuaciones en vida política y literaria. Garijo hace dos estudios relacionados con Al-Ghafiqi, traduciendo algún capítulo de estos manuscritos médicos. Julia Carabaza y Espiración García estudian la perspectiva de los estudios de agronomía andalusí, y voy más deprisa porque me están ya diciendo que me queda poco tiempo. Y luego ya Julia se va a centrar en las fuentes escritas y orales del Tratado de Ibn Hajjaj. Carlota Molini analiza el origen del caballo árabe, y yo voy a estudiar la ciencia andalusí en la literatura árabe a través de distintas fuentes,
y luego centrándome en personajes de Granada, un librero del Albaicín, morisco, que muere al ver quemados los libros en viva Rambla, y su nieta, que se dedica a la medicina y muere en la hoguera acusada de hechicería. El último apartado son trabajos de la visión de Al-Ándalus en la actualidad, que en el primero María Jesús Viguera empieza planteando los distintos formas de estudiar la historia, que ya no se basa solo en hechos políticos, sino en el conocimiento de todos los aspectos, cómo esto se puede aplicar al Al-Ándalus y la importancia de las ciencias jurídicas y arqueológicas para conocer esa realidad. Serafín Fanjul, en Hipertrofia de una imagen, la idealización de Al-Ándalus, bueno, pues entra en este controvertido tema, como ya sabemos, y va criticando textos de Sánchez Albornoz, Guichard, Watt, Américo Castro, Levi Provençal, García Gómez o Asín Palacios, señalando excesos, contradicciones con fuentes árabes. Durán de Velasco hace lo mismo en torno a la mitificación de Al-Ándalus desde otro punto de vista. Nieves Paradela también la elaboración del símbolo andalusí. Todo esto para quien quiera esté interesado en el tema. Rocío Rubio es una periodista que lo ve a través de la prensa y declaraciones tanto de Al-Qaeda como de políticos y qué uso político se hace del tema. Y luego, por último, como Beatriz García Moreno ve Darwish ve Al-Ándalus y otros poetas palestinos, y por último Rosa Isabel Martínez Lillo, la Al-Ándalus fenicia de Mahmoud Darwish, Inalcanzable Córdoba, evocando Al-Ándalus como fuente de inspiración y analizando los últimos divanes de Darwish, con los tonos más íntimos, introspectivos, y esa referencia a los rasgos fenicios de ese Al-Ándalus mediterráneo y la inalcanzable Córdoba. De la conclusión que podemos sacar de todo este volumen de trabajos es que se ha trabajado bastante, es que queda mucho por investigar y que realmente cuantas más publicaciones haya en torno a este patrimonio cultural, pues mejor, porque la conciencia colectiva irá teniendo más fundamentos sobre esta etapa de su pasado. Y nada más.